Y el objetivo de la clase de hoy día, mis estimados estudiantes, va a ser, vamos a conocer medidas de dispersión. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, todo lo que hemos hecho hasta ahora han sido medidas de posición, como la moda, media, ¿no es cierto? La mediana, etcétera. Y era para ver cómo se agrupaban los datos. Ahora lo que vamos a ver va a ser cómo se dispersan los datos, cómo se disgregan esos datos. ¿Ok? Entonces, vamos a pedirle a Teresa que se prepare. Entonces vamos a hacer un recorrido. Recuerden que la estadística es un tejido. Ya, entonces, ¿qué me puede definir? ¿Qué me puede definir? ¿Qué es lo que es estadística? Para hacer un recuerdo. ¿Quién me dice qué es lo que es estadística? ¿Cómo se define estadística? No todos, ¿eh? No todos, uno solo. ¿Cómo se define estadística? ¿Qué es lo que es estadística? La ciencia que recoge datos, los tabula. Muy bien, la ciencia de la matemática que recoge datos, los tabula, los selecciona, los clasifica. ¿Para qué, Quique? ¿Para qué se hace todo eso? Para su posterior estudio. Muy bien, para su posterior estudio, para estudiarlo posteriormente. Ponga el botito aquí que ya Teresa. Perfecto. ¿Quién me puede decir lo que es? Hola, José León. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarte, José. ¿Qué me puede Gracias. decir? ¿Me puede decir qué es lo que es una variable discreta y una variable continua? La discreta es la que acepta solamente números enteros. Patricio dice que una variable discreta representa solamente números enteros. Un ejemplo, Patricio, que no sea PCR, por favor. Un ejemplo que no sea PCR. Escucho medio mal, algo medio bajo, ¿ya? A ver, ahí. Un poquito más. ¿Cuántos celulares vendo en un mes? Muy bien. ¿Cuántos celulares vendo en un mes? Perfecto. Los celulares se venden enteros. No se pueden vender por la mitad. Muy bien. Entonces, es una variable discreta. ¿Qué me puede decir entonces ahora que es una variable continua? La variable continua es la que continúa con el tiempo, que va subiendo siempre. La variable continua, perdón. Son los que van continuando con el tiempo, ¿o no? No, no exactamente. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué diferencia había entre la variable continua y la variable discreta? La variable discreta era solamente números enteros. Por ejemplo, buses del Transantiago que pasaban por la calle República a cierta hora, los buses son enteros, cantidad de estudiantes, etc. ¿Cuál es la variable continua? ¿Qué llamamos variable continua? ¿Cómo la definimos? La que acepta cualquier valor de intervalo, en el intervalo. La que acepta cualquier número de intervalo. Muy bien, Teresa. ¿Igual un ejemplo, Teresa? Teresa Arias, un ejemplo. La estatura de personas, los promedios. Muy bien, promedio de estatura de los estudiantes que estudian en la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque el promedio puede ser 1,75, o sea, acepta coma. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una variable discreta? Está presente, aunque sea. ¿Ya viste? ¿Cuál es la diferencia entre una variable discreta o continua, cuantitativa o cualitativa? ¿Cuál es la diferencia entre cuantitativa y cualitativa? ¿Qué es lo que es una variable? ¿A qué llamamos cualitativa? ¿Qué es lo que ve? Cualitativa ve cualidades o atributos al producto. Y Muy bien, entonces, cuantitativa es la cantidad, muy bien, solamente José León. del número. Muy bien, José Que León. se puede contar. Muy bien, Mildred. Entonces, cuantitativa es cantidad y cualitativa tiene que tener un atributo, una característica. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes que usan el lente. ¿Cuál es la característica, el atributo? Entonces, que usa el lente. Muy bien, José León. Muy bien, Mildred. La Teresa está anotando todo, ¿ah? ¿Está súper cierto, Teresa? Ya, ¿quién me puede decir ahora? No se preocupe, primavera. No importa que no tenga cámara. Si me basta con la de Quique, José y de Brian para que saber si estoy pegado o no. Y la Constanza necesito verla. ¿Qué me puede decir ahora la fórmula? ¿Cómo calculamos la moda
en variable continua. ¿Cuál es la fórmula para calcular la moda en variable continua? Andrea, Himalay. Andrea Profe, Himalay, no, no. ¿Quién dijo? es que no estoy segura, Ya. pero es que se la voy a mostrar mejor porque Ya. ¿Cómo calculamos la moda? o Ya, esta parece que es la de la sumatoria. a ver, déjame ver. No. ¿Esa, profe? El A ver, límite muy bien, la inferior. moda, muy bien. LI, esa. Ya, muy bien, entonces, El límite Quique, dale. inferior. ¿Y qué significa LI? Quique, muéstrala, por favor. Límite inferior. Muy bien, ¿qué es de 1? No, no me acuerdo. No tengo Ya, el y la reloj a la diferencia punta. que hay en la frecuencia La absoluta, donde está la absoluta. moda, con la Sí. anterior. Recuerden. ¿Y Nada, qué es de 2? ¿Qué me Lo dice que es de mismo, 2? pero para abajo. bajo. Muy bien, la Exacto. diferencia con la de abajo, perfecto. ¿Y qué significa esa SA? La resta de La, los intervalos. No, SA, puede ser sí, por A. esa. la amplitud. Amplitud del dato. Amplitud del intervalo. La amplitud del dato, perfecto. Amplitud del intervalo, perfecto. ¿Y cómo se mide la amplitud? En el intervalo, el dato mayor menor me da la amplitud. Ya, entonces se resta, entonces el límite Sí. superior menos el Con el límite inferior. nos da la amplitud, perfecto. Ya, pues pongan la montito aquí que se vaya. José León, ¿están una máquina hoy día ustedes? Hasta que estoy. Pero Ya, vamos prendísimo. entonces ahora. ¿Quién me dice cuál es la fórmula de la mediana? En variable continua. La mediana en variable continua. No todos, no todos, no todos. El límite inferior más n medio menos la frecuencia acumulada menos 1 partido por FI por la amplitud. ¿Se acuerdan o no? Eso tenemos que estar en la CIA, ¿eh? Así rapidísimo. Ya, entonces, ¿cuál es la mediana, Constanza Cerda, Esquivel? Fórmula de la mediana. En variable continua. Le perdí. Estoy abriendo el cuaderno recién, me instalé recién. Ya, se instaló recién, muy bien. Teresa, ¿cuál es la mediana en variable continua? Teresa Arias Villegas. ¿Quiere que le diga la fórmula? Sí, por favor. Es el límite inferior más n medio, Paréntesis, no, n medio. ¿Ya? más paréntesis n medio menos la frecuencia absoluta menos 1, que significa La como frecuencia acumulada. frecuencia acumulada, menos 1 partido por la frecuencia absoluta por la amplitud. Ya, muy bien. Entonces, el límite inferior más paréntesis, n medio, menos la frecuencia acumulada anterior, cierra paréntesis, todo eso dividido por la frecuencia absoluta, solamente esa parte, y por la amplitud. Muy bien. Y por último, ¿qué me puede decir la moda en variable continua? Perdón, la moda no, la media, me faltaba la media aritmética, en variable continua. ¿Qué me dice la media aritmética? Yo, Diga, José. la media aritmética es la sumatoria ¿Ya? de paréntesis de x sub i prima, que ¿qué me quiere decir esa x sub i prima? Que hay que en el intervalo sacar el valor medio. La marca de clase. Eso es la x sub i prima. La marca de ¿Ya? clase. Claro, esa es la marca de clase. Por la frecuencia y dividirlo todo por n, que sería n el número de datos, ¿o no? Perfecto, muy bien. Muy bien, José León, muy bien, José León. La máquina hoy día. Bueno, todo eso que vimos son medidas de posición. La moda, media, mediana, vimos variables discretas, entonces, datos agrupados, datos no agrupados, vimos variables continuas, datos agrupados, etc. Tienen que ir estudiando, ¿eh? Tienen que ir estudiando porque esto es un crescendo. Ya, todo eso son medidas de posición, ¿ok? Entonces nosotros la hicimos a mano para después aplicarla. ¿Se recuerdan que nosotros hicimos déjenme compartir pantalla, permítame compartir pantalla, hicimos el control número 1, en donde aplicamos todo eso. Entonces el otro día un estudiante me mandó un WhatsApp y me dice, profesor, no entendí cómo usted sacó
la pregunta número 1. Entonces la explicamos, retroalimentamos, ¿se acuerdan que retroalimentamos ese control? Entonces decía así: un grupo de científicos elabora un estudio sobre la cantidad de días que tardó en hacer efecto un medicamento en un grupo de pacientes. En el gráfico de barra se observan los resultados del estudio respecto al gráfico. ¿Cuál es la frecuencia relativa que el medicamento haya hecho efecto en 3 días a los pacientes? Explica cómo lograste el resultado. Ese ejercicio lo hicimos, ¿se acuerdan? Lo vimos, lo retroalimentamos. Pero la estudiante me dice: profesor, que yo no fui a clase, no pude ir y no lo entendí en la grabación. ¿Qué me lo puede explicar? ¿Qué es lo que hicimos acá? ¿Qué te estaban pidiendo? Te estaban pidiendo la frecuencia relativa. Dice, ¿cuál es la frecuencia relativa de que el medicamento haya hecho efecto en 3 días a los pacientes? ¿Ok? Y ustedes le pusieron 0,38, la mayoría la tenía buena. ¿Cómo la sacaron? ¿Quién me explica cómo la sacó? ¿Para aplicarle al alumno cómo lo sacaron? ¿Cómo se saca la frecuencia relativa? Profe, Profesor, yo lo te- primero, se logra el- Frecuencia ¿Cuál de todos? absoluta es 20 dividido por 52. Muy bien. ¿Se acuerdan que absoluta. nosotros comenzamos y construimos la tabla de Ya. frecuencia? Y sacábamos la frecuencia relativa, que era la frecuencia absoluta partido por n. ¿Se acuerdan? Que ahí sacábamos la frecuencia relativa, que era la frecuencia absoluta partido por n, donde n era el total de datos. Entonces, que haya efecto en 3 días a los pacientes. Entonces, acá era 20, aquí estaba 3 días. Entonces, dale Kiki. ¿Y qué se hizo ahí? ¿O Constanza qué se hizo? Al tener la frecuencia absoluta se divide en n y se obtiene 20 en 52 y ahí nos da como resultado 0,38. Ok, muy bien. Entonces, lo que hicimos, para el estudiante que está ahí que me preguntó, es que nosotros hicimos tabla de frecuencia todo, pero acá teníamos que aplicar. Teníamos que aplicar, teníamos que saber cómo se sacaba la frecuencia relativa, que era la frecuencia absoluta partido por n. Y otra pregunta que me hicieron, que también no le quedó claro, era esta. Las fichas del peso de 10 niños marcan en promedio 20 kilos. En la oficina de control se pierde una ficha y se sabe que el promedio del resto es 19 kilos. ¿Cuál es el peso del niño que se perdió la ficha? ¿Cómo la sacaron? Porque le dio alternativa 29 kilos. ¿Cómo se hizo? ¿Qué me le puede explicar a la alumna que está ahí que no entendió la grabación? La ficha del peso de 10 niños marca en promedio 20 kilos. En la oficina de control se perdió una ficha y se sabe que el promedio del resto es 19 kilos. ¿Cuál es el peso del niño que se le perdió la ficha? ¿Quién me puede decir cómo la sacó? ¿Nicolás Fuente? Nicolás Fuente, sacaron muy buena nota, Nicolás, tú te sacaste muy buena nota. Ya, profesor, dígame. O sea, Nicolás, dígame. Ah, no tiene micrófono, Nicolás. Oye, qué pena. ¿Qué me puede decir entonces? Pero ahí se supone que había que hacer más que nada una resta. O sea, Ya, había que multiplicar. ¿Cómo lo hizo Teresa? Cuénteme, a ver. Había que multiplicar la cantidad de los niños, que eran 10, por Ya, los 20 kilos, que era el promedio promedio de los kilos que ellos pesaban. perfecto. Entonces ahí te Y luego daba, había que multiplicar 9 niños por 19, que era el promedio como de los kilos que quedaban, porque se había perdido una ficha. perfecto, 20 muy por bien. 10 daba 200 y 9 por 19, 171. Y al restar eso nos daban 29 kilos. Muy bien, perfecto. Entonces tomábamos, pues entonces aquí estábamos sacando el promedio, que se acuerdan que el promedio era la multiplicación, ¿no es cierto? Entonces aquí multiplicamos 20 por 10, me daba 200. Y lo otro, como se le perdió una ficha, era 19 por 9, daba 171. Entonces, ¿qué se hacía? Se restaba 200 menos 171 y te daba 29 kilos. Entonces nosotros habíamos practicado la moda, la media, la mediana, pero primero la habíamos hecho, pero después teníamos que aplicar en ejercicios contextualizados. Entonces, como el objetivo de la clase de hoy día es ver medidas de dispersión, que es cómo se dispersan los datos, cómo se disgregan los datos,
Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar la fórmula, vamos a hacer la técnica, para después aplicarlo en ejercicios contextualizados. Entonces vamos a definir ahora la medida de dispersión. Entonces anoten, por favor. Entonces, objetivo de la clase, medida de dispersión. Vamos a ver la varianza, la desviación estándar y la covarianza. Entonces eso es lo que vamos a aprender hoy día en nuestra clase. Entonces vamos anotando. Así como las medidas de tendencia central nos permiten identificar el punto central de los datos, las medidas de dispersión nos permiten reconocer qué tanto se dispersan los datos del punto central, los que están alrededor del punto central. Es decir, nos indican cuánto se desvían las observaciones que están alrededor del promedio de la media, del promedio aritmético. Esto se lo voy a mandar, ¿eh? Pero básicamente la medida de dispersión nos permiten reconocer cuánto se dispersan los datos que están alrededor del punto central y nos indican cuánto se desvían las observaciones de la media. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a estudiar va a ser la varianza. ¿Qué es la varianza? Entonces la varianza nos permite, es una medida que nos permite identificar la diferencia promedio que hay entre cada uno de sus valores respecto al punto central. ¿Cuál es el punto central? En la media. Y este promedio es calculado elevando cada una de las diferencias al cuadrado. Este promedio es calculado elevando cada una de las diferencias al cuadrado. Hasta ahí nomás quiero que anoten, porque después esto se lo voy a mandar y ustedes lo van a tener, así que no se van a escribirlo. Entonces las medidas de tendencia, las medidas de dispersión, quiero que entiendan que son medidas que nos permiten saber cuánto se disgregan los datos, cuánto se separan uno de otro. Cuando veamos el gráfico vamos a ver cómo están separados los puntitos, la nube de puntos. ¿Ya? Y la varianza nos permite identificar la diferencia promedio que hay entre cada uno de esos valores respecto al punto central, que es la media. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula elevando cada una de las diferencias al cuadrado. Ya, eso se lo voy a mandar. Entonces, vamos a ver la dispersión de los datos en relación a la media. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser la varianza. Entonces, vamos a anotar acá la fórmula de la varianza. Entonces, anoten estas dos fórmulas, por favor. La varianza la vamos a poner V de X. En algunos libros de estadística se pone S al cuadrado, pero yo la voy a colocar V de X para no confundir con la desviación estándar. Perfecto. Entonces vamos a poner V de X, va a ser la sumatoria del primer dato hasta n datos, del dato 1 hasta el dato final, hasta n datos, del promedio menos
el dato elevado al cuadrado. Entonces va a ser la sumatoria del promedio menos el dato elevado al cuadrado. Y todo eso partido por n. ¿La anotaron? Sí, profe. Ya, y anoten esa otra, por favor. Entonces la varianza va a ser la sumatoria del primer dato, cuando i es igual a 1, hasta n, del promedio menos el dato al cuadrado, y todo eso partido por n menos 1. Entonces una es partido por n y la otra es por n menos 1. Muy bien. Entonces, esa fórmula que les puse ahí, ¿cuándo la vamos a usar? Es cuando veamos variable discreta, datos no agrupados. Coloquen ahí, variable discreta, datos no agrupados, vamos a usar esta fórmula. Variable discreta, datos no agrupados. Siempre vemos la fórmula variable discreta, datos no agrupados, después vemos variable discreta, datos agrupados. ¿Se acuerdan? Después vemos variable continua, datos agrupados, etc. Entonces, la primera que vamos a ver, variable discreta, datos no agrupados, datos sueltos. Cuando va el encuestador y toma los datos, lo encuesta la gente. Ya, muy bien. Dicho eso, entonces le di dos fórmulas. La varianza, la sumatoria, del promedio menos el dato al cuadrado partido por n, y la otra es la sumatoria del promedio menos el dato al cuadrado partido por n menos 1. ¿Qué sabemos? Sabemos que esta la vamos a utilizar en datos no agrupados variable discreta. ¿Estamos de acuerdo? Ya. La primera, coloquen por favor, la primera es poblacional. Se refiere cuando vamos a tener la población, vamos a sacar la varianza de la población. Y la segunda, coloquen por favor, va a ser muestral, cuando tomamos una muestra. Entonces, cuando es una muestra es n-1. Cuando hablamos de la población es partido por n. Población partido por n, muestra n-1. Entonces, cuando vimos los conceptos, entonces esta va a ser poblacional y esta va a ser muestral. Entonces, cuando vimos los conceptos, dijimos que la muestra era un subconjunto del todo, era una parte. Entonces, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente, por ejemplo, de este curso, si yo tomo al Kiki, al Brian y a Constanza, y quiero sacar una referencia de ustedes, entonces va a ser una muestra del curso de la sección 77. Ahora, por ejemplo, si yo tomo la sección 77 y hago una encuesta con ustedes en relación a los cursos que están en el instituto, la sección 77 va a ser una muestra. Entonces, una muestra es un subconjunto, es una parte. Por ejemplo, mi madre, que en paz descanse, cuando ella hacía tallarines, mi madre hacía tallarines, entonces, ¿qué hacía ella? Ella tomaba tomaba un grupo, un poco de tallarines y tiraba a la pared. Entonces, yo nunca entendí porque se decía que si se pegaban, estaban buenos, no sé. Entonces ella tomaba esos tallarines que tiraba a la pared para saber si estaban buenos o malos. Es una muestra. Ella no tiraba toda la olla a la pared para decir, está todo bien, está todo mal, ¿entiendes? ¿No? Entonces ella tomaba solamente una cantidad, los tiraba a la pared y decía, los tallarines están buenísimos, están perfectos. O cuando hacía unos porotos ricos, hacía unos porotos puros, que se yo tenía una cuchara de palo, me acuerdo. Entonces ella tomaba una cucharadita de poroto y decía, le falta sal. ¿Entiendes? ¿No? Ella no se tomaba toda la olla de poroto, se la comía y decía, le falta sal. Entonces, cuando tomaba esa cucharada de poroto, es una muestra. ¿Ok? Ya, hagamos un ejercicio entonces. Vamos a ver de qué están hechos. Hagamos un ejercicio. Entonces, variable discreta, datos no agrupados. Ya, vamos a tomar entonces ejercicio número 1. Entonces, lo primero que tienen que ver ustedes es una muestra población. ¿Cuál es la población?
perdón, la población dijimos que era cuando es un todo, ¿no es cierto? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, encuesto a todos los estudiantes de la sección 77, esa es la población. Todos los estudiantes de la sección 77. Cuando yo tomo al José de León, al Quique, a la Constanza, al Brian, y les pregunto solamente a ellos, eso es una muestra. La población es el total, es el todo. Una pregunta, ¿cuál sería una encuesta que se hace acá a toda la población? ¿Cuándo? Porque por eso se toma la muestra, porque la muestra es más barata y lleva menos tiempo. Para encuestar a todo el mundo sale más caro y más tiempo. ¿Cuál sería una encuesta que se hace acá en Chile que se toma a toda la población? El censo. Muy bien, Mildred, el censo. Muy bien, qué buena. Puntito para la Mildred. Bueno, la única vez que se encuesta a toda la población es el censo, ¿me entiendes? Porque ahí todos tienen encuestas, qué sé yo. Pero generalmente se toman muestras. Por ejemplo, vemos a ver con certeza quién va a votar o quién va a ganar en cierta elección. Entonces toma una muestra. ¿Ok? Y hagamos un ejercicio ahora. Ustedes tienen que ver si es población, cuál van a utilizar, si es población o muestral. Y vamos a hacer el ejercicio número 1. Entonces se toma una muestra de una serie de datos. Anoten, por favor. Se toma una muestra de una serie de datos obteniendo los siguientes resultados. Se toma una muestra de una serie de datos obteniendo los siguientes resultados. Anoten, por favor. 7, 8, 9, 10, 10 y 7. Entonces, repito, se toma una muestra de una serie de datos obteniendo los siguientes resultados. 7, 8, 9, 10, 10, 7. Tengo que calcular la varianza, que ya la conocemos, la desviación estándar, que la vamos a ver, y la covarianza. Tenemos que calcular la varianza, la desviación estándar y la covarianza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? ¿Es muestral o poblacional? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál vamos a utilizar? ¿De muestra? Muestral. Muestral, muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar muestral. Entonces, vamos a la muestral. Entonces, vamos a la muestral. Perdón. Entonces, ¿cuál es la muestral? La muestral es esta. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué me dice? Mira, en la sumatoria del promedio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, José León, es sacar el promedio. Entonces, saquen el promedio. ¿Cómo se saca el promedio? Es como un promedio de notas, ¿se acuerdan? El promedio es la sumatoria de todos los datos partido por n. Como si fuera un promedio de notas. Entonces, tenemos que sumar. 7 más 8, 15. 15 más 9, 24. 34, 44, 56. Y eso dividido por n. ¿Cuánto le da el promedio? Profe, a mí me da 51. Muy bien, a mí también me da 51. Mira A mí me dio 51 dividido ya, por ¿y 6, dividido por 8,5. cuánto? ¿Dividido por cuánto? Por 6. ¿Cuántos datos son? Veamos, n-1, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá está dividido por 6, pero está mal. Porque igual estamos, ¿qué fórmula estamos utilizando? n-1. Porque es muestral. Entonces tenemos que dividir, ¿cuánto tenemos que dividir? Tenemos que dividir 51 dividido por 5. Porque ¿cuánto es n? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué fórmula estamos usando? Muestral. Y la muestra me dice que es n-1, porque es una muestra. ¿Están de acuerdo? Entonces tenemos que dividir 51 dividido por 5. ¿Cuánto nos da eso? A mí me da 10,2. Sí, 10,2. 10,2. Muy bien, muy bien. ¿Le da 10,2? Sí, profe. Muy bien, entonces esto estaría mal. Profe, yo no entendí por qué hay que dividirlo en 5 si se supone Porque- que todavía no hacemos la fórmula completa. ¿Cuál es la fórmula, mi estimada?
Ah, muy bien, qué bien, qué bien, qué bien. Estamos sacando el promedio. Estamos sacando el promedio. ¿Viste? Nos confundimos todos. Muy bien. Estamos sacando el promedio. Grande. ¿Quién dijo eso? Yo, la Mildred. Mira, está la máquina hoy día. Perfecto, perfecto. Entonces lo que estamos sacando es el promedio. Entonces el promedio dividido por n. ¿Y cuánto es n? 6. Entonces el promedio es 8,5. Perdón, me equivoqué, ¿ah? Yo me equivoqué. Pido disculpas. Ya, ¿estamos todos de acuerdo que el promedio es 8,5, José León? Sí, Quique Ceballos, el promedio de 8,5. Ya, Sí, sigamos profe, sí. entonces. O sea, sacamos el promedio. Sacamos el promedio. Sacamos el promedio, perdón. Ahora tenemos que el promedio menos el dato al cuadrado. Entonces tenemos que hacer 8,5 menos el dato. ¿Cuál es el primer dato? ¿Cuál es el primer dato? ¿Dónde está el primer dato? Aquí. 8,5 menos 7 7. al cuadrado. Es igual. ¿Mm? Consulta, los datos deben ir ordenados de menor a mayor antes de... No, así como está. Este es el dato 1, este es el dato 2, este es el dato 3, dato 4, dato 5, dato 6. Entonces, 8,5 menos 7 al cuadrado es igual. Después 8,5 menos 8 al cuadrado es igual. Después 8,5 menos 9 al cuadrado es igual. Siempre la varianza te va a dar positiva, porque como es al cuadrado, siempre va a dar menos por menos, te va a dar más. Ya hagámoslo. Entonces, promedio, 8,5. Profe, ¿se va a cortar? ¿Nos conectamos con el mismo código? Sí, sí. Pero esperá un poquito, ¿no? Cuando se corte, nos conectamos con la misma idea y la misma contraseña. Ya vamos trabajando. Entonces, promedio, 8,5 menos el dato. ¿Cuál es el primer dato? 7. Al cuadrado, ¿cuánto les dio? Profe, pero esta fórmula no era al cuadrado. La poblacional era al cuadrado. No, mire, tome. Ponga atención. La fórmula de varianza. Si lo único que cambia abajo es Mildred, una dividido por n y la otra dividido por n menos 1. Nosotros estamos haciendo esto primero. Ya, yo me había comido el cuadrado, perdón. ¿Ya? Es 2,25. 2,25, perfecto. Ya la otra, 8,5 menos 8 al cuadrado es igual. Vamos haciendo uno a uno, ¿ya? ¿Cómo está Carolina González? Hola, profe, bien, ¿y usted? Muy bien, gusto saludarte.